¿Qué pasa cuando pensás que un hijo no es tuyo? Bueno, bienvenido a una nueva entrega de Citas con tu historia. Que un hijo no sea tuyo no necesariamente alude a una cuestión genética o a una cuestión de ignorar los orígenes del ADN de ese niño, niña o sujeto, sino sencillamente lo que pretendo cuestionar es obviamente el pronombre posesivo, ¿no? Mi hijo, mi hija, mi nombre de pila, ¿no? Es decir, mi Juan, mi Pedrito. Entonces, ahí nos viene a la cabeza el poema del gran Khalil Gibran que dice: tus hijos no son tus hijos, sino que son hijos e hijas de la vida. Pensar eso, más allá de ser una muy linda poesía, también nos lleva a reflexionar algunas cosas en función de nuestro deseo al momento de tener un hijo. Porque fundamentalmente, cuando decidimos tener un hijo, siempre decidimos tener un hijo, ¿no? Cuando de repente uno dice qué lindo sería tener un hijo con vos, entonces está expresando un deseo. O cuando uno dice jamás tendría un hijo con vos y de repente se encuentra con que estás embarazada o, digamos, dejaste embarazada a una mujer. ¿Y qué pasa ahí? ¿No hay un deseo en juego? ¿Es un deseo contrariado? Bueno, no, hay deseos. Deseo consciente del cual podemos dar cuenta y deseo inconsciente que después nos terminamos haciendo cargo o no. Pero lo que sucede es que cuando nos vemos empujados al rol de padre o de madre, al rol de padres, nos empieza a surgir toda una cuestión casi instintiva de cuidados, de responsabilidad, de tener que hacer algo por ese ser que no podemos dejar abandonado, porque nuestro hijo, en los primeros años, sobre todo en los primeros meses, tiene una dependencia vital de nosotros, fundamentalmente de la madre. Si la madre no está, literalmente ese bebé se muere, no puede subsistir sin su madre, o sería muy difícil que subsista sin su madre. Tendrá asistencia de otras personas, pero lo natural es que la madre esté ahí durante los primeros años de la vida de ese ser, apuntalando su alimentación, su introducción en el lenguaje y su introducción en la cultura humana. Si eso no sucede, todo es mucho más complicado. Entonces, el rol, la función de una madre es vital, es fundamental, es casi insustituible para una correcta constitución psíquica. Luego vendrá la intervención del padre, como a nivel psíquico, ¿no? La introducción del padre en la vida de esa personita. Entonces, ¿cómo entra a jugar el padre acá? Sí, el padre puede estar en los primeros meses, puede estar en el momento del parto, también puede ayudar en el parto de su hijo, pero la función, la introducción psíquica del padre como entidad importante es algo que se empieza a construir, es una construcción, no es tan espontáneo y natural como la maternidad. Y esto, aunque suene raro, es así. El padre entra como en un segundo momento en la vida de ese sujeto. Y para que el padre tenga una entidad es fundamental el papel de la madre, ¿no? La madre tiene que otorgarle una entidad a ese hombre para que pueda entrar. Por más voluntad, ganas y instinto maternal y paternal que tenga, necesita que sea habilitado
para operar como padre con su hijo. Y ese rol o función de un padre hombre significa también un poco mediatizar el vínculo entre la madre y su hijo. Cuando hablamos del límite impuesto por el padre, es el límite que introduce el padre para que esa díada de madre e hijo no sea absoluta. El padre debe intervenir poniendo un límite para decir, bueno, yo también tengo algo para, digamos, para hacer con tu madre donde vos no entrás. Hay un ámbito donde yo puedo estar en función tuya como padre y yo puedo estar en función tuya como el marido o pareja de tu madre. Entonces, resumiendo, el límite que pone un padre hombre, tiene que ver con limitar la díada absoluta entre la madre y su hijo. No desde lo violento, sino sencillamente desde una función, ¿no? Estar ahí habilitado, ¿no? Es decir, como que tiene una autoridad para, o sea, asistir a su hijo en un montón de situaciones de la vida, independientemente de su madre. Ahora, tanto la función de la madre como del padre llega un momento que caducan, no son eternas. El vínculo afectivo que puede unir a una madre con su hijo, a un padre con su hijo, puede ser eterno, puede estar siempre. Ahora, la función, el rol, lo que una madre y un padre tienen que hacer con su hijo, inexorablemente caduca o debería caducar, porque si tenemos a un adulto que depende de alguna manera emocional o económico o de alguna otra manera depende de alguno de sus padres o de ambos, estamos hablando de un ser inmaduro. Entonces también poner fin a este rol y esta función es un acto de amor y que deben ejecutar los padres, básicamente la madre y seguido el padre, porque nada bueno sale de padres demasiado presentes en la vida, ¿no? A veces, si nos ponemos a pensar en grandes personalidades del mundo, en personas que han llegado muy lejos en la vida, que se han hecho un nombre en la historia, si leemos después su biografía vamos a encontrarnos con una vida casi en el límite de la orfandad, o si no, con una infancia muy tortuosa, con unos padres o unas madres no demasiado presentes y demás. En cambio, las madres que cuidan demasiado a sus hijos, ¿no? Como que sobreprotegen, las madres y los padres sobreprotectores terminan generándole una falencia, una invalidez afectiva a sus hijos, ¿no? Porque no pueden valerse por sí solos. Hay un ejemplo como el de la bicicleta con 3 rueditas. Cuando un niño está aprendiendo a andar en bicicleta, necesita el apuntalamiento de esa tercera ruedita que está detrás. ¿En qué momento es bueno sacarla? Y lo antes posible. Y ese momento de sacar esa tercera ruedita puede ser traumático, porque la madre o el padre sufren, decir, ay, se va a caer, se va a golpear. Quizás sí, pero es la única manera de que el niño empiece a andar solo, en un sentido general y amplio. Y volviendo al tema de la presentación, que tu hijo no podría ser tu hijo, ¿no? Si tu hijo no fuera tu hijo o tus hijos no fueran tus hijos, es un poco abandonar ese pronombre posesivo, ¿no? Porque nuestros hijos no son nuestra propiedad, no son objetos, no son cosas que nosotros tenemos que cuidar como si fuera un vehículo, ¿no? Es decir, es mi auto, así que lo tengo que tener bien limpio, bien revisado, con el aceite en buenas condiciones y que pueda estar en condiciones de agarrar la ruta en cualquier momento. No, un hijo es un sujeto, es una persona, es un individuo
que tiene sus propios deseos, su propia personalidad, sus propias ganas, sus propios defectos, y necesitamos fomentar su libertad. Fomentar su libertad es dejar que sea. No necesariamente tiene que ver con que el mandato que nosotros le podemos transmitir, quiero que estudies, quiero que seas alguien en la vida, quiero que, no sé, que te cases, quiero que tengas hijos, quiero que seas un hombre de bien. ¿Por qué no nos limitamos a decir, quiero que seas feliz, quiero que puedas hacer el desarrollo de tus capacidades para vivir de la mejor manera posible? Yo no puedo impedir que sufras, solamente te ofrezco mi corazón y mis mejores intenciones para que desarrolles lo mejor que puedas tu vida, así como lo hice yo, así como lo hicieron mis ancestros. Así de complejo y así de sencillo. No le marquemos demasiadas rutas a nuestros hijos, no es bueno para ellos y solo encierra un egoísmo solapado. Pensalo. Espero que te sirvan estas reflexiones, te invito a suscribirte, a hacer un comentario y compartirlo porque a lo mejor también le pueden servir a otras personas. Que tengas un buen día y hasta la próxima Citas con tu Historia.